La Voz de América presenta. Corte Suprema estadounidense da luz verde a ley que permite encarcelar a migrantes irregulares en Texas. Tras una larga batalla, Congreso y Casa Blanca se ponen de acuerdo para evitar un cierre parcial de las agencias del gobierno. Avanza el proceso electoral estadounidense. 5 estados celebran sus primarias. Y el secretario de Estado Antony Blinken hace un llamado urgente para proteger a civiles ante la hambruna en Gaza. Aquí comienza El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Bienvenidos. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión en la que permite que el gobierno de Texas implemente la polémica ley SB 4, que básicamente criminaliza el cruce irregular de migrantes a su territorio, permitiéndole a las autoridades locales detener y regresar a sus países a los inmigrantes indocumentados. Paula Díaz, ayer la Corte había puesto en pausa la entrada en vigor de esta ley. ¿Es este un reversazo a la decisión de ayer? Yasmín, técnicamente no es un revés a la decisión de ayer, porque lo que hizo el fallo de ayer fue comprar tiempo. Pero en una decisión inesperada, la Corte Suprema autorizó, por ahora, la entrada en vigor de la controvertida ley de Texas que criminaliza a los migrantes que cruzan la frontera de manera irregular. Pueden ser detenidos y hasta deportados. La Corte Suprema le dio luz verde al estado de Texas para que implemente de forma temporal la ley SB 4, que le permite a la policía local arrestar y deportar migrantes indocumentados. La votación de la Corte Suprema fue de 6 jueces conservadores contra 3 liberales. Esto nos preocupa demasiado, ya que no se han escuchado los argumentos, no se han escuchado si esta ley es legal o constitucional todavía, y aún así se va a permitir que entre en efecto. Los magistrados de la Corte Suprema rechazaron la solicitud de emergencia de la administración Biden para frenar temporalmente la ley mientras una Corte Inferior de Apelaciones toma una decisión final. La próxima audiencia está prevista para el 3 de abril. La tesis del Departamento de Justicia es que solo el gobierno federal tiene la potestad sobre asuntos migratorios. Traspasa a lo que ha sido siempre una jurisdicción, una autoridad federal. Así que el precedente ya existe. Lo que no está claro en este momento es si o no aquel precedente acabará siendo permanente o se eliminará. Mientras los tribunales resuelven el reclamo del gobierno Biden, la ley podrá entrar en vigencia de manera inmediata. Uno de los abogados demandantes dijo que insistirán en desmontar la ley del gobernador de Texas. Vamos a seguir luchando. Entonces, la meta es que podamos hacer que esta ley sea invalidada completamente. La ley firmada por el gobernador Abbott en diciembre es un desafío a la política migratoria y de seguridad en la frontera de la Casa Blanca. Expertos la han calificado como el intento más dramático de un estado para controlar la inmigración indocumentada desde el 2010, cuando Arizona implementó la SB 1070, partes de la cual fueron anuladas por la Corte Suprema y que la revive la SB 4. Por ahora, los migrantes que intenten entrar por Texas se enfrentarán hasta 6 meses de detención a quien cruce por primera vez de manera irregular y hasta 20 años a los reincidentes. Esto mientras la Corte de Apelaciones entra a definir el futuro de esta ley. Por supuesto, continuaremos monitoreando el desarrollo de esta noticia. Paula, manténnos informados. Gracias. Y en Chicago, la alcaldía ordenó el desalojo de miles de migrantes de 23 albergues. Enrique García Fuentes nos informa que algunos aseguraron su estadía, pero bajo ciertas condiciones. Los desalojos de inmigrantes en Chicago ya iniciaron y se anticipa que miles de inmigrantes salgan en las próximas semanas de varios de los 23 albergues que opera el gobierno de la ciudad. La alcaldía anunció la remoción de 34 personas en estos días, pero hasta el momento han salido solamente 3. Al resto de ellos se les otorgó una extensión a su estadía. Este inmigrante recibió una extensión de 30 días en el albergue donde se aloja. Pero es una forma como de que despertemos, entremos en la realidad. La realidad para el gobierno de la ciudad es que operar los 23 albergues con poco más de 11,000 inmigrantes cuesta $1,5 millones al día. Y según la alcaldía, sus fondos son limitados.
Las extensiones se ofrecen a mujeres embarazadas, gente con problemas de salud, familias con niños y aquellos que están esperando mudarse a viviendas subsidiadas. Este joven y su pareja acaban de mudarse a un departamento con la ayuda del Estado. Hay personas que ya no le dan el beneficio ya que estaban dando antes. Ya lo que dan ahora son 2 meses y ya para afuera. ¿Cuánto tiempo estuviste tú ahí? Estuve 4 meses. Por otra parte, este concejal dice que en lugar de desalojar, se debe crear viviendas asequibles para los inmigrantes en busca de asilo. Obviamente hay preocupación por la falta de respuesta del gobierno federal, de las autoridades estatales incluso. Ya se han reubicado más de 10,000 personas de los albergues. Aquellos que sean desalojados podrán regresar al lugar de la llegada de nuevos inmigrantes en el centro de la ciudad y solicitar espacio en otro lugar, pero no hay garantía de que sean admitidos en otro albergue. Los desalojos continuarán gradualmente y se informa que al menos 2,000 inmigrantes, en su mayoría hombres, saldrán de estos albergues en abril entrante. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. El tema de la seguridad fronteriza ha tenido atascado por meses en el Congreso estadounidense un acuerdo para aprobar una ley presupuestaria. Pues ahora el Congreso y la Casa Blanca finalmente se pusieron de acuerdo. Ya llegó el acuerdo, Jaime Moreno, ahora falta la votación. ¿Alcanzarán a realizarla antes de la medianoche de este viernes y así evitar un cierre parcial del gobierno? Esa es la gran pregunta, Yasmín, porque técnicamente y por ley los legisladores tienen hasta 72 horas para revisar el proyecto, leerlo y proceder a la votación. Pero inclusive si ese proyecto de ley que todavía lo están redactando lo llegan a terminar esta noche, hoy martes, solamente podrían votar hasta el viernes. Y el viernes es la fecha límite, el viernes a la medianoche, para evitar el cierre de las operaciones del gobierno federal. Lo que dice el presidente Joe Biden es que de todas formas estará muy listo para en cualquier momento en que reciba este proyecto en su escritorio firmarlo de manera inmediata. Jaime, ¿y cómo es que después de todos estos meses finalmente le pusieron fin a esta batalla por el presupuesto aquí en Estados Unidos? La clave fue que hubo un acuerdo sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, específicamente por los fondos adicionales que estaba pidiendo el Partido Republicano para la seguridad de la frontera sur. Hubo un acuerdo sobre estos fondos, los detalles todavía no se conocen, solamente cuando se publique el texto que está en proceso de redacción. De este acuerdo que se logra, que es importante porque pone fin a una gran batalla que tenía el Partido Demócrata con el Partido Republicano por el presupuesto, es que hay un aumento del 3% en los fondos para el sector defensa. El Pentágono es el que recibe la mayor cantidad de este dinero y hay un 3% en promedio para la seguridad y para el sector defensa. El resto de los sectores, su financiamiento se mantendrá casi en el mismo nivel del año pasado para ser consistentes con los acuerdos que hizo el presidente Biden y los republicanos sobre el techo de la deuda, Yasmín. Te agradezco, Jaime Moreno, por informarnos. Cinco estados celebran hoy sus elecciones primarias y ahora que las candidaturas de Donald Trump y Joe Biden están garantizadas, ambas campañas están empezando a mirar a los votantes hispanos para consolidar su apoyo. Nos acompaña Jacopo Luzzi nuevamente en vivo. ¿Qué podemos esperar de estas primarias de hoy, Jacopo? Bueno, Yasmín, con las candidaturas ya casi consolidadas, estas primarias tienen una relevancia, sobre todo primero, para que los votantes envíen mensajes a los candidatos con sus votos. Como en Michigan, muchos votantes podrían, por ejemplo, no votar como forma de protesta contra la administración Biden por lo que está pasando en Gaza o porque no se identifican con la candidatura de Trump. Además, en algunos estados no se votará solamente para las presidenciales. 5 estados celebran elecciones primarias este martes: Arizona, Florida, Illinois, Kansas y Ohio. La mayor serie de elecciones desde el supermartes celebrado el 5 de marzo. Con las nominaciones presidenciales ya aseguradas, las miradas se detienen en Ohio, un estado que luce indeciso y que también celebra primarias republicanas para un escaño en el Senado. Y en Arizona, otro estado indeciso, los votantes expresan sus preferencias.
Voté por Donald Trump. Creo que es el único que está dispuesto a defender la Constitución. Joe Biden. Creo que es el único candidato que nos ofrece libertad. Trump no prevé mitines este martes, mientras Biden realizará eventos de campaña en Nevada y Arizona, con el objetivo de movilizar a los votantes hispanos, un segmento importante del electorado que, según encuestas recientes, se inclina cada vez más hacia los republicanos. El voto latino fue fundamental para la victoria del presidente en 2020 y 2024 no será diferente. La campaña de Biden busca animar a este grupo de votantes y por eso el presidente quiere lanzar un programa dedicado para alcanzar a más hispanos. Según el sitio web Split Ticket, que junta datos agregados de varias encuestas, Biden ahora supera a Trump por 7 puntos porcentuales entre los hispanos. La brecha en 2020 fue de 24 puntos. Donald Trump, el precandidato republicano, también planea cortejar a los votantes latinos. Después de algunas fricciones dentro del Comité Nacional Republicano, el nuevo equipo de Trump está ahora revirtiendo sus planes de recortar los centros comunitarios del partido. Yasmín, para los votantes minoritarios. Tenemos 8 meses entonces para ver cómo reaccionan los votantes hispanos a las propuestas tanto del expresidente Donald Trump como del presidente y candidato Joe Biden. Gracias, Jacobo, por acompañarnos. Este martes llegó a una prisión en Miami Peter Navarro, el primer miembro de alto rango de la administración Trump en ser encarcelado por acciones relacionadas con el intento de revertir la derrota electoral de Donald Trump del 2020. Navarro deberá cumplir una sentencia de prisión de 4 meses mientras apela su condena por desacato al Congreso cuando desafió una citación del panel que investigaba el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. Un nuevo llamado hizo el gobierno estadounidense sobre la situación humanitaria en Gaza. Este martes, el secretario de Estado Antony Blinken instó a asistir en la hambruna que ahora vive el 100% de la población gazatí. José Pernalete nos trae el informe. La Casa Blanca ha dicho que una incursión del ejército israelí en Gaza provocaría la muerte de civiles inocentes. Desde Filipinas, el secretario de Estado Antony Blinken llamó la atención sobre el venidero desafío de asistencia humanitaria para la población civil. 100% de la población de Gaza se encuentra en niveles severos de inseguridad alimentaria aguda. Es la primera vez que toda una población ha sido calificada así. También volvemos a ver, según en este caso las Naciones Unidas, que el 100% de la población se encuentra en necesidad de asistencia humanitaria. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó que su gobierno enviará funcionarios a Washington para coordinar una posible operación de asistencia, pero no descartó la movilización armada en Rafah. Estamos decididos a completar la eliminación de estos batallones de Hamas en Rafah y no hay manera de hacerlo excepto atacando. Estimaciones de la ONU calculan que 300.000 personas en el norte de Gaza podrían enfrentarse a hambruna de sostenerse el conflicto. Ya no distinguimos entre los sonidos de la lluvia, los truenos y los bombardeos debido al miedo que vivimos. Por otra parte, el gobierno de Qatar se considera cautelosamente optimista respecto a las negociaciones de un alto al fuego durante 6 semanas que incluya la liberación de rehenes de Hamas y prisioneros palestinos. José Pernalete, Voz de América. En medio de la crisis que vive Haití, el representante republicano de Florida, Corey Mills, ayudó a evacuar 13 estadounidenses desde Puerto Príncipe, según informó en su cuenta X. Haití, sumergida en una crisis a medida que las bandas criminales dominan a fuerzas gubernamentales, ha tenido que cerrar su principal aeropuerto. El gobierno estadounidense también ha impulsado la evacuación de ciudadanos estadounidenses y diplomáticos. En México surgen nuevas denuncias por la construcción de vías para el Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para la península de Yucatán. Javier Cardoso con el reporte. Han pasado más de 5 años desde que empezó la construcción de vías para el Tren Maya y siguen surgiendo denuncias sobre su impacto al medio ambiente. Porque lo entreguen de forma tardía no quiere decir que eso esté subsanado. Ya estamos llegando a un punto en donde ya hay responsabilidades penales
porque se están causando crímenes ambientales. Varias organizaciones aseguran que se han deforestado más de 6.000 hectáreas de selva y que los acuíferos sufren con los pilotes de acero introducidos. ¿A dónde va a ir ese acero corroído? ¿A dónde va a ir todo ese cemento deslavado del concreto? Finalmente está afectando un acuífero que estaba prístino, que es el agua que alimenta a toda la Riviera Maya, no solo a las zonas urbanas, a los hoteles, sino a los animales y a las plantas de esa zona, ¿no? El gobierno insiste en que protege el ambiente mientras busca unir a todas las comunidades del sureste. Van forradas para que no se contamine el agua con cemento, con concreto. Llevan una funda especial. Las comunidades de la región dicen que el Tren Maya está lejos de detonar el progreso, pero el gobierno asegura que sacará de la pobreza a 1 millón de personas en el sureste mexicano. Atravesará los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Javier Egar, Voz de América, México. Cuando volvamos, Venezuela inicia la actualización del registro de votantes de cara a las elecciones presidenciales. Los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Decir que son fauna. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. En Honduras, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico incautó 131 bienes pertenecientes al expresidente Juan Orlando Hernández. La Fiscalía solicitó este lunes confiscar bienes de origen ilícito que estaban a nombre del exmandatario, su esposa Ana Rosalinda García Carías y otros familiares, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público. El operativo se llevó a cabo 10 días después de que Hernández fuera declarado culpable de tráfico de drogas en un juicio histórico aquí en Estados Unidos. Y hay polémica en Colombia por la intención del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Hay quienes critican la iniciativa porque aseguran que el mandatario quiere extender su gobierno, pero el mandatario asegura que solo busca impulsar las reformas que adelanta su gobierno en el Congreso. Jair Díaz nos tiene los testimonios. Voces a favor y en contra ha generado la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa que busca cambiar la Constitución que se creó en 1991 y lograr que en el Congreso se aprueben las reformas sociales que adelanta su gobierno. Yo creo que no se puede desistir de esa idea. Sé que el presidente ha hecho muchos esfuerzos en esa dirección. Podríamos estar viendo una estrategia del gobierno de Gustavo Petro para iniciar una campaña
campaña anticipada y estar promoviendo lo que podría terminar incluso en una guerra civil para ellos poder perpetuarse en el poder. La Voz de América dialogó con el ex magistrado Rodrigo Escobar, quien apuntó que la propuesta del presidente Gustavo Petro tomaría más de 2 años. Presentar un proyecto de ley al Congreso de la República y una vez aprobada la ley se somete al control constitucional de la Corte Constitucional. A raíz de su propuesta y de impulsar este mecanismo con la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Gustavo Petro dijo que no busca prolongar su mandato. Y dijeron, no, es que se va a reelegir, se reeligieron ellos, nosotros no. Que no, que es que se va a volver dictador, dictadores ellos, nosotros no, nosotros somos demócratas. Según el presidente Gustavo Petro, si el Congreso no aprueba sus reformas sociales, Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Pasamos a Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral abrió esta semana un plazo de inscripción de votantes en unos 300 puntos del país, a casi 4 meses para las elecciones presidenciales. Álvaro Algarra con la información. En Venezuela, los jóvenes con 18 años cumplidos y todos los que deseen actualizar sus datos por cambio de residencia pueden acudir a una de estas sedes dispuestas hasta el próximo 16 de abril dentro y fuera del país, anunció el ente electoral. Ciudadanos consultados por La Voz de América expresaron su impresión sobre el proceso. Bueno, en cuanto al proceso de registro es bastante lento. Me parece que es porque tienen a una sola persona atendiendo al público. Me parece de vital importancia usar todas las formas democráticas posibles para expresarlo. Por otra parte es bueno que también estén llevando el registro a las cercanías de la gente que necesita inscribirse, eso también es importante. La participación es lo que nos va a dar un mejor futuro. Es primera vez que voto, me estoy inscribiendo por primera vez, acabo de cumplir 18. Bueno, es una opción para ver si hay un cambio a nivel político en el país, quizás una mejora. Sí, básicamente eso. Tras la puesta en marcha de este proceso, que forma parte del cronograma electoral, dirigentes opositores de varios estados del país activaron el plan Queremos Elegir para promover la participación. En torno a la meta de poder defender condiciones electorales para que se respete la voluntad de los ciudadanos, que el registro electoral sea depurado, que podamos tener observación internacional. Según la oposición, cerca de 3 millones de venezolanos mayores de 18 años no están en el registro electoral, por lo que han pedido al CNE promover la inscripción y la apertura de más centros para esta tarea. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Después de la pausa, hay buenas noticias para los diabéticos aquí en Estados Unidos. Ya no necesitarán receta médica para medir su glucosa. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. ¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría.
cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA+. Las autoridades sanitarias en Estados Unidos aprobaron un medidor de glucosa sin receta. Adriana Arévalo nos cuenta que la medida podría favorecer a millones de familias que no cuentan con seguro médico y a muchos hispanos, al ser esta una enfermedad muy común en esta comunidad. La aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos, o FDA, de un medidor de glucosa sin receta abre la puerta para que miles de pacientes sin seguro médico puedan identificar, monitorear y controlar la diabetes, una enfermedad que afecta a más de 37 millones de personas en Estados Unidos, de las cuales un 12% son hispanas. Quienes padecen diabetes saben de la importancia de tener acceso a este dispositivo de venta libre que estará disponible a partir del verano. Me parece maravilloso, porque si teniendo el seguro es difícil acceder a ellos, si se puede para todo el mundo, muchísimo mejor. De acuerdo con cifras oficiales, la diabetes es la 8ª causa de muerte en Estados Unidos y ya se considera una epidemia nacional. Las autoridades sanitarias de varios estados como Nevada recurren a campañas educativas y ofrecen recursos gratuitos para que poblaciones en riesgo como la hispana tengan acceso a herramientas de detección, control y prevención de esta enfermedad. Estamos haciendo una campaña para que la comunidad, ¿verdad?, sepa que tenemos recursos y información y programas gratis para que la podamos ayudar en su tratamiento de diabetes. Tenemos clases gratis en español e inglés, year round. Solo en esta parte de Nevada se diagnostican 20,000 nuevos pacientes de diabetes cada año, mientras que a nivel nacional la cifra asciende a 1.2 millones. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Usted no se mueva, volvemos con más en solo minutos. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Regresamos para cerrar esta emisión con las monedas dedicadas a la saga de la Guerra de las Galaxias que acaba de lanzar la casa de la moneda británica Royal Mint. La colección tiene 4 monedas inspiradas en 4 elementos icónicos del universo interestelar del cineasta George Lucas. De un lado tendrán las icónicas figuras de la serie y del otro el perfil del rey Carlos III. Las monedas estarán disponibles para la venta de forma
limitada justo para el 4 de mayo, cuando los fanáticos celebran el Día de la Guerra de las Galaxias. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Gracias por conectarse en El Mundo al Día. Los esperamos nuevamente mañana en una nueva emisión.